De Euclides a Java. Capítulo 11. Programando con funciones. El paradigma funcional. Sección 11,1. Los precursores. Las raíces de la programación funcional hay que buscarlas en el cálculo lambda, o más brevemente, lambda cálculo, mencionado de pasada en la sección 3.4. Recordemos que esta sección se hablaba de la máquina de Turing, obra del matemático estadounidense Alonzo Church. Obviamente, el objetivo de Church en los años 1930 no era diseñar un lenguaje de programación, dado que ni siquiera existían los ordenadores, sino más bien caracterizar qué debía entender por función efectivamente computable. Allí dijimos que el formalismo de Church y las máquinas de Turing eran en ese sentido equivalentes. Toda función computable expresable en el lambda cálculo podía expresarse igualmente mediante una máquina de Turing y viceversa. Nuestros ordenadores actuales y todos los lenguajes de programación existentes no tienen más potencia que estos formalismos en cuanto a los algoritmos que pueden expresar, por lo que podemos considerar al lambda cálculo como un verdadero lenguaje de programación. En su versión original, la sintaxis del lambda cálculo es extremadamente modesta. Una lambda expresión e puede tomar tan solo tres formas distintas. Puede ser x, que es una variable, o lambda x.e, que es la lambda abstracción, representa una función, o e sub 1, e sub 2, que es la aplicación de una función a su argumento. Una lambda abstracción, lambda x.e, representa la función sin nombre que toma un parámetro formal x y devuelve la expresión e como resultado, expresión en la cual puede aparecer el parámetro x. Por ejemplo, lambda x.x representa la función identidad. Nótese que la segunda aparición de x está ligada a la primera. Cuando una variable y no encuentra una lambda y a la cual ligarse, se dice que está libre. La aplicación de una lambda abstracción, lambda x.e sub 1 a un argumento real, e sub 2, se rige por la siguiente regla de reducción. Entre paréntesis, lambda x.e sub 1, cierre paréntesis, e sub 2, es e sub 1, entre corchetes, e sub 2, slash x, cierre corchetes. Donde la notación e sub 1, abrir corchetes, e sub 2, barra x, cierra corchetes, significa que la expresión que resulta de reemplazar en e sub 1 las apariciones libres de x por la expresión e sub 2. Por ejemplo, la siguiente cadena de reducciones utiliza esta regla. Lambda x.x, x, se cierran paréntesis, se vuelven a abrir. Lambda y.y, se cierra paréntesis, es, se abre paréntesis. Lambda y.x, cierre paréntesis, se vuelven a abrir paréntesis. Lambda y.y, se cierra paréntesis, y esto es igual a lambda y.y. En el lambda cálculo resulta natural que una función pueda ser parámetro o resultado de otra, o que pueda aplicarse a sí misma. Nos referimos habitualmente a esta característica diciendo que se trata de un lenguaje de orden superior. A pesar de su sintaxis tan modesta y de su sencilla y prácticamente única regla de reducción, es posible codificar mediante lambda expresiones los números naturales y la recursión. Con esos elementos se puede definir las operaciones de suma, multiplicación y cualesquiera otras funciones, incluyendo muchas cuyo proceso de reducción no termina. Los lenguajes funcionales pueden verse como un recubrimiento edulcorado del lambda cálculo. ¿Por qué? De hecho, los compiladores de estos lenguajes, en una primera fase, traducen el texto escrito por el programador a un lenguaje intermedio mucho más sencillo, que no es sino una ligera extensión del lambda cálculo, presentado más arriba. Dicho lambda cálculo enriquecido añade solo 2 o 3 construcciones más al lambda cálculo original. La posibilidad de dar nombre a las funciones, algunas constantes primitivas tales como los números y sus operaciones asociadas, tipos de datos definidos por el usuario tales como las listas y los árboles, y una expresión condicional, case, asociada a ellos, en las que interviene un ajuste de patrones más simple que la unificación que hemos visto en Prolog. Por ejemplo, en este lambda cálculo enriquecido,
La función que incrementa en su argumento se expresa como lambda x punto más x1. En la sección 6.4, recordemos que en esa sección pues específicamente se hablaba de Lisp, descartamos que la influencia del lambda cálculo fuera importante en la gestación de Lisp. Si bien está incluida una expresión semejante a la lambda abstracción, ahora descartamos también que Lisp pueda considerarse el primer lenguaje funcional de la historia, tal como lo hacen algunos autores. La característica más importante del paradigma funcional es que en él solo existen expresiones y reglas de reducción entre ellas. La ejecución de un programa funcional puede verse como un proceso de simplificación de expresiones, que termina cuando se alcanza una que no se puede simplificar más, lo cual se considera el resultado del programa. Cualesquiera referencias a una memoria, a un estado o a unas variables cuyo valor cambia a lo largo del cómputo, queda por fuera del paradigma. En ese sentido, Lisp es un lenguaje híbrido, porque junto a características propias del paradigma funcional, tales como la recursión, las lambda abstracciones y las funciones de orden superior, aparecen otras como las variables que cambian de estado, la asignación y la secuencia, que son propias del paradigma imperativo. Dicho lo cual, es justo reconocer que Lisp tuvo una gran influencia en los lenguajes funcionales que surgieron después. En particular, el uso de listas como estructura de datos fundamental del paradigma, la introducción de la expresión condicional para posibilitar las definiciones recursivas y el uso de un recolector de basura son características que los lenguajes funcionales deben a Lisp. El primer impulsor real del paradigma funcional fue el británico Peter Landin, en unos años, los 60, en los que las corrientes predominantes eran muy diferentes. Su punto de partida fue tratar de usar el ordenador para evaluar expresiones similares a las que se presentan a los estudiantes en la escuela. Por ejemplo, suponiendo conocidos los valores de x y de y, imaginémonos que se ha de calcular la expresión x al cuadrado menos 2x más 1 sobre, entre paréntesis, x menos 3y al cuadrado, cierre paréntesis, vuelvo a abrir paréntesis, 3x más raíz de 2y sobre 3, cierre paréntesis. Landin pretendía inventar un modo de organizar la evaluación de tales expresiones sin tener que descender a detalles de programación tales como los diagramas de flujo de control, el uso de variables intermedias, asignaciones y demás aditamentos de los lenguajes de programación habituales. Influenciado por los trabajos de Church y otros lógicos como Haskell, Corey y Richard Feist, encontró en el lambda cálculo el lenguaje intermedio que necesitaba. Primeramente distinguió entre la sintaxis empleada por el usuario para escribir expresiones, la cual debía ser lo más legible posible, y lo que él llamó la estructura interna de tales expresiones. En realidad, lo que hizo fue redefinir una transformación precisa entre una sintaxis edulcorada y el lambda cálculo. Su lenguaje edulcorado tenía las siguientes posibilidades. Permitir operadores infinitos, abandonando en este sentido la rigidez de Lisp, donde todos los operadores son prefijos. Era más claro escribir x más y que más xy. Segundo, permitir definiciones auxiliares where o donde, con posible anidamiento, para simplificar la estructura de ciertas expresiones, como en el siguiente ejemplo. A por m sobre b más a' por m sobre b'. Todo esto sobre m. Where o donde m es el mínimo común múltiplo entre b y b'. Tercero, uso explícito de definiciones recursivas y mutuamente recursivas. Cuarto, utilización de guardas booleanas consecutivas para expresar varias selecciones en secuencia, como en el siguiente ejemplo. Tenemos f de x y de y que es igual a x es menor a y, entonces f es igual a f de x y y menos x. En el caso que x es mayor a y, f se aplica a x menos y y y, o de lo contrario, f de x y de y es x, donde las guardas son las expresiones booleanas situadas a la izquierda del signo flecha. En segundo lugar, diseñó la primera máquina abstracta de la historia para la evaluación de lambda expresiones. Su máquina, conocida como
SSD debido al nombre de los 4 componentes de su estado interno: Stack, Environment, Control y Dump. Ha inspirado la definición de todas las máquinas abstractas posteriores. En su trabajo de 1964, nota 70, P.J. Landin, The Mechanical Evaluation of Expressions, Computer Journal 6, 4, página 308 a la 320 de 1964. Incluso avanza la forma de implementar dicha máquina, mediante punteros y listas enlazadas de diverso tipo. Es decir, no se trataba de una máquina teórica, sino de un intérprete realmente implementable en un computador convencional. En ella introdujo también la compartición de expresiones, una característica que se ha conservado en todos los compiladores funcionales posteriores. Su familia de lenguajes funcionales, ISWIM, acrónimo de If You See What I Mean, nota 71, literalmente, a ver si adivinas lo que quiero decir, supuso una amplia separación con respecto al Lisp, tanto en la sintaxis como en la semántica. Incluso, con cierto humor, consideró que esta familia, la precursora de los 700 lenguajes de programación siguientes. Nota 72. P.J. Landin, The Next 700 Programming Language, com ACM 93, páginas 158 a 165 de 1966. Debido a que, en su opinión, y a pesar de sus posibles diferencias sintácticas, todos podrían traducirse a un lambda cálculo elemental y podrían ser ejecutados por sus máquinas abstracta. Pero la más importante de sus aportaciones fue la visión de la programación funcional como un paradigma radicalmente distinto del imperativo, en el que estaba excluida toda noción de estado de asignación destructiva. La programación funcional durmió el sueño de los justos durante más de 10 años, debido quizás a que sus lenguajes eran meros objetos de laboratorio, que no podían competir en eficiencia con hermanos imperativos. Le sacó de este letargo la conferencia de John Backus en 1977, con ocasión de la recepción del premio Turing. Nota 73. J. Backus, Can Programming be Liberated from von Neumann Style? A Functional Style and its Algebra of Programs. Com ACM 21.8, página 613 a 641, agosto de 1978. En ella, y dándose la paradoja de que el premio era debido fundamentalmente a su protagonismo en el desarrollo de Fortran y Algol 60, arremetió con tremenda contundencia contra el paradigma imperativo, al que describió como un corsé que impedía a los programadores pensar con libertad en sus algoritmos. En particular, la instrucción de asignación mereció el nombre de cuello de botella intelectual, ya que obligaba a los programadores a pensar cómo realizar importantes cambios en la memoria del computador a base de cambiar una palabra cada vez, con dicha instrucción. Establece una analogía muy ilustrativa entre el cuello de una botella mental y el cuello de botella real que existe en el hardware de un computador, entre la memoria y la unidad de proceso. Realmente, todo cambio importante en la memoria ha de hacerse mediante datos que circulan por dicho canal, y la instrucción de asignación es la que organiza dicho flujo. Llama a la programación imperativa programación a lo von Neumann, porque su instrucción más importante es un mero reflejo del hardware subyacente. Cita a APL, un lenguaje desarrollado por Kenneth Iverson en los años 60, trabajando para IBM, como una excepción a la regla de una palabra al tiempo, a pesar de tener asignaciones. En APL existen operadores para multiplicar vectores y matrices, y para realizar una operación global, tales como la suma o el producto, sobre todos los elementos de una matriz. Aún así, sigue siendo un lenguaje basado en la progresiva modificación de un estado interno. Según Backus, los lenguajes imperativos nos hablan de dos mundos muy distintos. Uno ordenado y con buenas propiedades, el de las expresiones que aparecen en la parte derecha de las asignaciones, y otro desordenado, con muchas dificultades para el razonamiento y representado por el lado izquierdo de las mismas, que es el estado cambiante. Como alternativa, propone el paradigma funcional con sus propiedades de ausencia de efectos laterales, razonamiento ecuacional y ricas transformaciones algebraicas. Para ilustrar estas ideas representa el lenguaje FP,
Nota 74. FP es acrónimo de Functional Programming y desarrolla con él numerosos ejemplos. Su conferencia tuvo el efecto de reactivar y estimular la investigación en programación funcional, aunque paradójicamente la característica de FP no son las que han prevalecido después. Estas eran las siguientes. Backus pone el acento en que la programación ha de consistir en combinar un número reducido de formas funcionales predefinidas. Estas no son otra cosa que funciones de orden superior, lo que no ha prevalecido en su concepción de que el programador debe ajustarse a un catálogo fijo y no puede ampliar el catálogo de las mismas. FP es un lenguaje sin tipos. Todos los objetos son del tipo secuencia, una variedad de lista heterogénea semejante a las de Lisp. Los lenguajes posteriores tienen una disciplina de tipos y sus listas son homogéneas, es decir, todos sus elementos han de ser del mismo tipo. Las funciones FP no declaran sus parámetros formales. En realidad, toda función toma un solo parámetro y devuelve un único resultado, ambos de tipo secuencia. Esto da a los programadores un aspecto críptico, aunque es posible practicar ese estilo en los lenguajes actuales. La sintaxis de los mismos admite un estilo más convencional y más legible. A pesar de que FP ha sido extendido posteriormente, su utilidad principal fue la de servir como lenguaje base para la construcción de entornos de transformación de programas funcionales, fin para el que resultó ser muy apropiado.